Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 19 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy. El primer café este viernes 22 de enero lo vamos a compartir con Sergio Mico, que es nuestro filósofo, que hoy no vino acompañado de ningún filósofo, ¿no? Me trajo a mí hoy día. Sí, académico el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. También estamos con Luis Eduardo Escobar, presidente de la Corporación para la Innovación y el Emprendimiento, un economista independiente. ¡Anda! Y también estamos ¿Independiente de qué? Sí, de todo. De todo, claro. Revoltoso por naturaleza. Roberto Isikson, le vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros. Después cuento la verdad. Él es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones CADEM, encargado de la encuesta Plaza Pública CADEM, nada más y nada menos. ¿Cómo te va? Muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación. La verdad que a mí no me gusta cuando se muere algún escritor o alguna persona, eso del tono lastimero y la pena. Yo creo que Pedro Lemebel en este momento diría, me voy a permitir un garabato, porque él era así de atrevido. Puta, ese huevón, lo que van a decir seguro es que puta, por fin se murió ese huevón maricón. Eso diría Pedro Lemebel si yo le hubiera preguntado, ¿qué crees tú, Pedro Lemebel, que van a decir cuando tú te mueras? Tuve la suerte de conocerlo hace muchísimos años, cuando casi recién entraba a esta radio, y llegó él por primera vez a la entrevista con taco alto, maquillado, con un turbante en la cabeza porque se vestía así estrafalario. Creo que es el personaje más perturbador de la escena literaria chilena y provocador total. Y bueno, eso es lo que va a quedar, y lo que yo quisiera que ocurra es que se lea. Que se lea a Pedro Lemebel, que ha sido tan controvertido, odiado por algunos escritores chilenos, detestado o qué sé yo, y él, y muy querido por otros. Fue necesario que Ignacio Echavarría, que es el editor de Bolaño, lo pusiera en primera plana, lo reconociera y dijera que era un grande, para que en Chile empezaran a tomarlo más en serio, digamos. Gran amigo de Gladys Marín. Un día me dice, no, si yo tengo lo peor, Cecilia, no hay cosa peor que ser pobre, comunista y maricón. Y eso era el lenguaje provocador. En más de una ocasión me puso en aprietos, porque las cosas que decía al aire, te podía decir salir con cualquier cosa, pero en medio de todo eso decía unas verdades del porte de un buque, no le importaba, se tiraba contra todo, y fue quien más denunció la hipocresía de la sociedad, el que mostró toda la vida a veces sórdida, triste, loca del mundo homosexual, de los travestis, de todo. Basta con leer sus crónicas. Y en el libro este que se llama La esquina es mi corazón, que es uno de los primeros del libro, si no es el primero, esto es el 94, imagínense. 94, y él me dedica esto y dice: a todas las chicas de gran corazón, en la misma esquina nos vemos. Besos, Pedro. A propósito de este libro que se llama justamente La esquina de mi corazón. Pero tiene todo, San Juan de la Guada, Crónica de Sidario, Adiós Mariquita Linda, Serenata Cafiola, Tengo Miedo Torero, una gran novela, por favor. Poco Hombre, que son crónicas escogidas, uno de los que es lo último que editó las ediciones universitarias Diego Portales. Loco Afán, otro gran libro, De Perlas y Cicatrices. Bueno, en fin. Pedro Lemebel, como les digo, una voz así como muy, muy necesaria en todas las sociedades. Más allá que te guste, que no te guste, cómo escribe, cómo no escribe, lo que piensa, lo que no piensa, son esas voces necesarias. Yo sé que ustedes tal vez no tuvieron la oportunidad de leerlo, de ahora en adelante yo creo que les va a dar curiosidad.
y si les presto un libro lo devuelven. Eso lo va a hacer Ciertamente has provocado mi curiosidad. ¿Sí? Eso sí. ¿Sí? Sergio. Mira, yo no lo he leído. El personaje siempre, como tú has dicho, era perturbador. Tuve un par de veces en eventos de él. Supe de las yeguas del Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, yo no estaba en Chile, pero eso tremendo, es lo que la gente lo asocia, las yeguas del Apocalipsis. Pero él después fue mucho más que eso, ¿no? Claro, por eso te digo, yo lo asocio justamente, leía un hijo de un panadero, ya un homosexual que nunca negó su condición de tal, que irrumpía en los actos políticos reclamando su causa, un adelantado. Así que lo encuentro como un personaje extraordinario. A propósito de Charlie Hebdo, hablamos del humor, la provocación, y en este caso era un humor y una provocación en contra de la mayoría, en contra de los poderosos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y que a mí lo que no me gustaba de Charlie Hebdo, que en Europa se dirigía contra una minoría. En este caso la valentía de este hombre fue extraordinaria, fue un hombre libre. Una vez lo vi pasando por la calle en Bellavista y un grupo de jóvenes empezó a gritar free man, y me impresionó mucho. Era un hombre libre. Absolutamente. Y que tenía así amistades que él mismo decía, bueno, no sé por qué, pero la quiero, o lo quiero. Bueno, y en sus crónicas tú puedes ir conociendo su vida, un amor total por su madre. Bueno, yo los invito solo a que lean y que lo conozcan a través de su literatura. Sí, en un rato más voy a elegir algún pasaje después para que tal vez lo podamos leer como para entender la prosa, porque él escribe de una manera muy, muy particular, ¿eh? No es común y corriente. Bueno, este primer café de hoy, que dice, la última entrevista la dio el 24 de julio, en la revista The Clinic. Él me decía, Cecilia, no, a la radio no voy a ir porque como tenía el cáncer de laringe, no hablaba bien, y era un coqueto, ¿eh? Entonces, o una coqueta, porque él hablaba en femenino, y entonces no quería aparecer así, hablando, esa voz así, ¿eh? En la feria del libro yo estuve con él y algo grabé aquí en mi celular, como para tener un último registro, pero no quería aparecer en la radio de esa manera. Así que, bueno, así un beso a Pedro Lemebel, que en lo personal fue una persona que me mostró un Chile por primera vez y me ayudó a entender más la sociedad chilena. Así que le doy las gracias. ¿Qué otros temas? Vamos. Bueno, después de eso es como difícil partir con otro tema. No, porque la vida es no, la vida. Vida sigue. La vida sigue. Yo creo que una de las cosas que tenía el MBL era este humor popular. Esto que tú decías de que, bueno, ya se murió este hueón, que bueno, era algo que también decía mi abuelo. Yo lo escuché muchas veces en mi casa cuando era chico, porque vivíamos junto con mi abuelo, y mi abuelo cuando se moría un amigo cercano, así como decía, bueno, se murió este gallo, qué bueno. ¿Qué va a ser próximo? Claro. Y era una cosa así como bien fuerte. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era chico. Pero tal vez una manera así como de tratar de superar la situación y de tratar de darle un sentido de continuidad y de humor a una situación que por su naturaleza desde luego no lo es, ¿no? Pero yo creo... por Lemebel. Claro, y yo creo que está descansando. Ahí yo la última vez que lo vi fue justamente en la López Pérez, por razones que, porque mi marido también fuimos un día a buscar un examen, no recuerdo bien, y él estaba ahí. Ya se había metido en el bolsillo a todas las enfermeras y todo, pero era un tipo que te podía salir con cualquier cosa. En otra oportunidad estaba la comida de la Cámara Chilena del Libro y se agarró con Gonzalo Contreras y que se detestaba, ¿no? Y era capaz de decirte las cosas más brutales, de levantarse y mandar a la punta del cerro a cualquiera, tomaba, salía, bueno. O sea, la antiimagen del escritor famoso o respetado, no le importaba nada. Así que, bueno, eso. Y imagínense lo que estaría
lo que habría pensado del caso Penta, lo que estaría pensando, porque estuvo hasta hace poco absolutamente lúcido, ¿eh? O en fin, o de las platas que dicen que fueron a la cuenta de Lucía Iriart. Sí. Y diría esa vieja tal por cual. Era un hombre izquierda, lo decía sin ningún problema, y como les digo, un gran amigo de Gladys Marín. Lloró por Gladys Marín y le escribió, tiene escritos para ella. A mí, a propósito de Roberto Isixson. Escuchándote, Cecilia, yo no tengo una relación de cercanía con el mundo de la literatura, ni tampoco con el personaje de Pedro Lemebel, pero escuchándote, obviamente uno sabe algo sobre los medios de comunicación, pero creo que el desafío de los medios de comunicación, y escuchando tu relato sobre Pedro, es importante de alguna manera también tratar de transmitir a las nuevas generaciones lo simbólico que es un personaje como este, lo que representa, que finalmente un poco lo que decía Sergio, es un símbolo de la libertad, del alma libre, de lo que de alguna manera queremos como país, un país más tolerante, más abierto. Y de alguna manera a mí me conmueve, a pesar de no conocer mucho y no saber mucho de la figura de él y no haber leído ningún libro, me conmueve un poco tu relato, me invita a leerlo, te lo digo sinceramente. Qué bueno. Porque de alguna manera esta nueva generación que demanda nuevos espacios, más libertad, de alguna manera se merece conocer esta figura, y creo que es importante lo que tú y la radio cooperativa y los otros medios de comunicación tienen que estar haciendo hoy día para resaltar la figura de Pedro. Así es, así que ya les vamos a estar contando durante la mañana más detalles dónde se realizará el funeral y todo aquello. Una pena que no se le haya dado el premio nacional, sí. Pero él, miren, no necesitaba quizá todo eso. Nosotros en Libro Abierto, ustedes saben que todos los años hacemos ese programa en la Feria Chilena del Libro, claro. Y en esa especie de casa de vidrio que tenemos, donde pasa la gente y va mirando las entrevistas, es el escritor que más público agolpó detrás de los vidrios, aplausos y todo, más que los más connotados, ¿ah? Y se reía y la gente lo aplaudía, tenía una capacidad de llegar, como les digo, y podía ir diciendo las barbaridades más grandes, pero nunca nos vamos a olvidar de esos momentos vividos. Vamos a otro tema, pues, así, a propósito, yo los llevaba rápidamente al caso Penta, porque sigue siendo uno de los temas, las nuevas formalizaciones, o si quieren, no sé, de lo que quieran hablar. Es la primera, yo te decía recién que íbamos a contar la verdad de Roberto Isixson. Pasó así un episodio onda novelesco. Anoche a las 12 de la noche recibo un mensaje de la productora Camila Betancur y me dice: Cecilia, Hernán, Larraín Mate, me dice que mañana quizá no pueda llegar al café porque está enfermo la guata. Entonces, no, ¿cómo que quizá? ¿Llega o no llega? Entonces ya le mandé yo un WhatsApp. Dime, Hernán, a las 12 de la noche. Claro, ¿qué crees tú? Y me dice: mira, la verdad es que yo creo que la guata no me va a dejar llegar. Y por razones casi estéticas, él no nos quería decir en detalle qué es lo que le estaba pasando. Le digo: ayúdame, ¿a quién a esta hora yo le pido que vaya? Y él me dice: Roberto Isixson, que él me invitó a comer y el tal por cual nos enfermó y yo sí. Así que vaya, y por eso parece. Está Roberto aquí. ¿Y así fue o no? Tal cual. ¿Qué le diste de comer, Hernán? Puedo comer en un restaurante. No voy a dar el nombre del restaurante pero yo no tengo ningún problema. Lo que importa. Lo comimos muy bien, así que demasiado bien. Sí. Pero sacó el premiado, ¿no? Por alguna razón sacó el premiado que le cayó algo mal y bueno, encantado de estar aquí hoy día. Somos con Hernán, somos amigos de hace un buen tiempo, tuvimos una buena conversación política también sobre el caso Penta, sobre la reforma vocacional y a propósito de que se enfermó me dijo: bueno, ayúdame por favor, sácame de esto, así que aquí estamos. Sí. Me dice, ¿quién es? El de Plaza Pública, CADEM, el de las encuestas de Piñera. Ese es mi pasado. Claro. No, pero él me daba datos como para que yo te ubicara. Y me dice así, y yo quiero estar todo el año en el primer café. Yo le estoy poniendo tono, no me castigues. Como que nosotros lo vamos a... Quizá me puedo ganar su espacio. Y yo le dije... serrucho en la mano. Digo, yo le dije... Está corriendo un riesgo grande, Hernán.
Claro, digo... Si está escuchando, que se preocupe. Digo, le dije, Hernán, esto suena a complot para quitarte el puesto. No, mi silla no se toca, oiga. Y vuelvo en marzo como un campeón. Bueno, así Oye, es como ¿le puedo hacer está. una pregunta, Sí, no? pero vamos. No, porque una de las especulaciones sobre el caso Penta es que tan demoledor va a ser sobre la UDI ante la opinión pública y en general con respecto a la centro derecha y al sistema político. ¿Ustedes han medido eso? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, mira, nosotros desde CADEM tenemos esta nueva plataforma que ya no es tan nueva, en realidad completamos 53 mediciones consecutivas. Es un año midiendo semana a semana la opinión pública. Son 700 casos semanales, 2.800 o 3.500 encuestas mensuales. Es la encuesta al final más grande hoy día de opinión pública que hay en Chile. Hemos medido el caso Penta porque sin duda es un tema que ha traspasado toda frontera comunicacional y debate en la opinión pública. De distintas formas, lo hemos hecho en 2 oportunidades de forma más profunda. Mira, el caso Penta partió con un 50% de conocimiento en octubre más o menos, hoy día está en un 82% de conocimiento. Y a mí como investigador de opinión pública o como un investigador social, y quizás también les pasa a usted, me pasa algo bien especial con el caso Penta. Y que en general no pasa con todos los temas. Tú vas a la calle, o sea, caminabas por la calle la semana pasada y todo el mundo conversaba del caso Penta. O sea, te sentabas en un local a almorzar y en la mesa al lado hablaba del caso Penta, te llegabas a un bar a tomar algo y estaban conversando del caso Penta, llegabas a tu casa y estaban hablando del caso Penta. Todo el mundo está hablando del caso Penta. Yo creo que se tomó el debate de forma transversal. Lo hemos medido, sin duda, el efecto en la opinión pública. Para hacerte un resumen bien sencillo, yo creo que la estrategia comunicacional de la UDI, la primera estrategia comunicacional de la UDI, de tratar de separar los casos, individualizarlos, decir, mira, la UDI no tiene nada que ver, cada uno tiene que asumir individualmente sus responsabilidades, fracasó. Nosotros, un 75% cree que la imagen de la UDI se ha visto muy afectada, siendo la principal institución o persona afectada. Luego venía Ena Fombaer o Andrés Velasco. La semana pasada medimos quién era el principal afectado por el caso Penta y un 35% decía que la UDI, sobre incluso los dueños de Penta o el mismo banco Penta, sobre Andrés Velasco, sobre la misma Ena Fombaer. O sea, sin duda que este es un caso que se ha concentrado en la UDI. La gente maneja bastante información, de hecho, quizás el problema que tiene la UDI hoy día es que el caso Penta dejó de ser un tema sobre el fraude al FUT o sobre boletas de la señora de no sé quién y se concentró, casi un 70% lo identifica con un tema principalmente asociado al financiamiento irregular de campañas políticas. Donde sí la UDI ha sido exitosa en traspasar esto a todo el sistema. De alguna manera, y esto Sergio tú lo sabes más que yo, la desconfianza que tenemos hoy día los chilenos con respecto al sistema político, la debilidad que tiene hoy día, la fragilidad de nuestro sistema político, le dio pie a la UDI para poder decir, ¿sabe qué? Esto no es un problema de la UDI, esto es un problema de todos, y hoy día un 88% de los chilenos nos dicen que que el problema del caso Penta, o la forma en cómo se financió Penta la UDI, no solo aplica a la UDI, sino que aplica a todos los partidos por igual. Y eso sin duda es una luz de alerta gigante para todo el sistema, para el gobierno, que además este es un caso que está tapando todo. O sea, el gobierno aprobó el sistema binominal, está aprobando el ABP o el PUC, hoy día ayer aprobaron la reforma vocacional y yo creo que nadie se dio cuenta. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que venir a ponerle bordes a esto y tratar de canalizarlo. Pero hay una cosa ahí, Roberto, que yo mismo te interrumpí y dije, nadie se dio cuenta, pero después me asalta la duda de si acaso nadie se dio cuenta o a nadie le importa nada. Y hay una gran diferencia entre las dos. Y las consecuencias, digamos, para la institucionalidad política son bien distintas en ambos casos. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de lo que tú percibes haciendo los estudios de opinión pública? En general la reforma al sistema binominal, cuando uno lo mide entre las prioridades de los chilenos, nosotros lo hemos medido en varias oportunidades, siempre está el fondo. O sea, nosotros lo hemos hecho, de hecho, este año ya 2 o 3 veces, y por ejemplo, lo medimos hace dos semanas atrás, cuáles deberían ser las prioridades del gobierno del 2015, primero salud, lejos, 30 y tanto %, luego delincuencia, luego crecimiento económico, y se había caído significativamente, ya se había caído a aprobar la reforma vocacional. No sé bien si es que porque ya está, la gente ve muy cercana la sensación de que se iba a aprobar, o porque ha perdido interés la reforma, pero
recién estaba con un 2% la aprobación de la reforma del sistema electoral. La verdad es que a los chinos les importa poco, les significa poco para su calidad de vida. A pesar de eso, nosotros lo preguntamos también la semana pasada, un 52% está de acuerdo con el fin del binominal, pero un 75% está en contra del aumento de senadores y de diputados. Por lo tanto, hay un contraste de alguna manera. Estamos de acuerdo con el fin del binominal, pero no me gusta cómo lo hicimos. Yo concuerdo contigo. Mira, y eso también pero pasa que un poco le están en la haciendo una reforma entrevista. Sí. No, ya, vamos, Pero opinen eso ustedes también también. pasa- Vamos. Pero mira, eso también vamos. pasa con la reforma educacional, ¿no? Lo que la pasó gente- ayer en la reforma educacional, ¿qué la les gente parece? piensa que, o sea, mi lectura de las encuestas es que la gente opina que es importante, pero también opinan de que no les gusta cómo se hizo. ¿A dónde leíste eso? eh, En general, dices En tú. general, Ya. sí, o sea, cuando uno escucha incluso las mismas encuestas, hay eso en las encuestas incluso de que hace la cooperativa con la Universidad Central, también aparece la misma distinción, digamos. Mira, Entonces hay algo así como que el gobierno ha hecho cosas que la gente quería, pero parece que a la gente no le gusta la forma en que el gobierno las está haciendo, no sé. Pero mira, deja volver al impacto del caso Penta. Por definición, ninguna institución poderosa se autorreforma. Los sistemas de partidos políticos se reforman cuando hay cataclismos como guerras civiles, crisis económicas brutales, se cae el muro de Berlín, pero si no, no se reforma. Y yo creo que las cosas positivas del caso Penta es que ya el financiamiento de la política no va a dar para más y eso se va a cambiar. Hoy día ya estamos en un debate si corresponde o no corresponde que las empresas pasen dinero, así es otro nivel. Entonces yo creo que esto va a contribuir a la larga, junto con la reforma del sistema electoral a uno proporcional, que el sistema político chileno se haga más representativo de las grandes mayorías nacionales y no de los que concentran el poder. Eso yo lo encuentro súper interesante. ¿Y para qué estamos con cuestiones sin el caso Penta? Yo creo que la reforma electoral y la reforma financiera, la que se hizo, la electoral y la financiera que se va a hacer, no hubiesen ocurrido con la radicalidad que ocurrieron y que van a ocurrir. Pero Sergio, una pregunta, porque al final el problema, creo yo, lo que veo yo sobre la reforma del sistema electoral y a propósito del problema del financiamiento de la política, es que hoy día vamos a tener distritos más grandes, Sí. más complejos de financiar. Mucho Estamos más difícil sacando de a las financiar. empresas del Sí. financiamiento. De hecho, las mismas encuestas te muestran que la gente no quiere que las empresas sigan financiando la política, Sí, claro. esperan que las personas lo hagan, las personas no Que el tienen Estado ningún no financie. que el Estado tampoco lo haga, o sea, no queremos que el Estado ponga un peso porque esperamos que lo haga en salud o en Claro. delincuencia. Esperan que de alguna vez los privados o las personas naturales lo hagan, que si sabemos que hay poco interés que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo de alguna manera avanzamos hacia una reforma electoral que creó estos mega distritos que van a requerir Van a ser más mega caros. recursos? ¿De dónde van a sacar los parlamentarios las lucas para pero, financiar sus sí, campañas? A ver, como Luis Eduardo Escobar. yo soy economista, tengo una mirada un poco distinta sobre eso, pero a ver, Yeah. yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Roberto que es bien importante. Como los distritos son más grandes, en realidad es más difícil ser candidato. O sea, hay que hacer un esfuerzo territorial mayor que el que se ha hecho hasta ahora, porque hay que, digamos, si tú eras conocido en tu municipio, por ejemplo, ahora vas a tener un distrito para diputado que son varios municipios claro. más, entonces es más difícil darse a conocer. Ahora, el hecho de que, y yo coincido con Roberto, y creo que eso también es Vox Populi, que hay una gran oposición a que esto lo financien las empresas, y también hay una gran oposición a que el Estado se ponga con más plata, porque también la gente percibe que al aumentar el número de parlamentarios, va a haber mucho más presupuesto público dedicado a este tema. Entonces, que además se financien los partidos políticos, a la gente le genera anticuerpos. Sí. El resultado de eso va a ser probablemente lo que pasa en Japón, de que la gente no puede gastar mucha plata en la campaña. Y Que sabe requiere que- un esfuerzo personal y en vez de tener 10.000 palomitas rodeando la Plaza Italia, Vamos a tener- van a bueno, haber 5. Es que, mira, la política es representación, Hay pero una también, restricción claro, real ahí, digamos, hay mira, menos plata nomás. La política es representación, pero también es conducción. Y a mí lo que me molesta de la política chilena es que son demasiadas encuestas. Entonces, evidentemente, si tú te dejas llevar por las encuestas, no hay reforma electoral aumentando el número de diputados, pero también hay conducción. Entonces, pedagógica, yo lo primero que diría
es que Chile, hoy día con 17 millones de habitantes, va a volver a tener los 150 diputados que teníamos el año 73. Vamos a tener 55 senadores, antes eran 50. Segunda cosa, que con el caso Penta la gente está viendo, a propósito del financiamiento, que es mucho más caro no financiar estatalmente la política que financiarla. Así, Penta tenía ISAPRES, tenía bancos, etcétera, y ya está quedando claro que había un porcentaje muy alto de diputados y senadores que recibían dinero de Penta, y particularmente un empresario no hace nada gratis. Entonces, segunda cosa, ahora, esto va a ser impopular. Ahora, con respecto al tema, Luis Eduardo, perdona, y Roberto, con respecto al tema de cuánto más caras van a ser las campañas, es cierto que los distritos se aumentan, ¿ah? Pero, por otra parte, el recuerdo que yo tengo de las elecciones de marzo del 73, que los diputados se tienden a centrar justamente en los territorios donde son conocidos. Entonces, recuerdo el caso de Concepción, había un diputado que tenía una enorme votación en Talcahuano y ahí giraba, digamos, porque con el sistema electoral proporcional, tú ya no necesitas el 33, 35% para ser elegido, sino que un 10%. Entonces, con eso ganamos. Ahora vamos a perder, por ejemplo, en conocimiento los diputados y senadores, porque cuando hay 5, ya la gente ya se enreda más, y eso es malo. Pero por otro lado, va a ser más representativo, porque los partidos van a poder presentar más candidatos y van a haber más mujeres, más jóvenes. Entonces van a ganar poder los partidos políticos. Van a ganar poder, etcétera, y eso, guste o no guste, no gusta, pero así funcionan las mejores democracias del mundo. Así que todo tiene un lado positivo y un lado negativo, pues yo insisto, la experiencia política es que se requiere en grandes crisis para hacer grandes reformas. La reforma educacional, sin las protestas del año 2010 y las del 2006, no hubiesen existido, por ejemplo. No, sin duda. Yo no sé si acaso en el caso chileno estamos ante una gran crisis, como lo planteas tú. Pero no me refiero a la del Penta. Penta, finanzas, no, Chile entero. Y también tuvimos una crisis muy fuerte en nuestro sistema educacional 2011. Y un momento el ministro del Interior habló, Gimpeter, de 1 millón de personas en la calle. Después vi un informe del PNUD, que el informe de Carabineros, 2,5 millones de personas. Bueno, el día que yo marché en la Alameda, o las 2 veces que marché por la Alameda con los estudiantes, estaba la Alameda como no la había visto nunca. Claro, y en todo Chile fue llena, y absolutamente llena de gente. Y sin eso, ¿alguien cree que hubiese habido reforma educacional? No, está bien, sí. Ese es mi punto. Bueno, pero a lo que yo voy es que no sé, tal vez tu definición de crisis y la mía son distintas. O sea, yo creo que lo que había era un gran rechazo, o lo que hay es un gran rechazo hacia las cosas, la forma en que han funcionado las cosas hasta ahora, en una serie de ámbitos. Uno de esos tiene que ver con la calidad de la política, otro tiene que ver con la calidad de la educación, otro tiene que ver con la forma en que opera nuestro sistema económico. Otro tiene que ver con el tema de la segregación, a mi juicio. Y eso, tal vez eso es más debatible, pero creo que también es un elemento. Pero yo lo que siento es que hay, más que crisis, yo lo que les referiría de malestar. Hay como una cosa que ya no me interesa porque este sistema no me sirve, simplemente no me ayuda. Pero no ha llegado a una cosa así de crisis de demos vuelta al sistema. O sea, yo creo que aquí no hemos llegado a esa situación, por suerte, y ojalá que los cambios que se están haciendo, sobre todo en nuestro sistema político, ayuden a recoger de mejor manera las inquietudes de la gente, de forma tal de que no lleguemos a esas crisis. Claro. Bueno, vamos a ir a comerciales. No nos olvidemos que ayer se aprobó en el Senado el proyecto de inclusión, que es una parte de la reforma educacional. Se lee como un gran triunfo finalmente del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Vuelve a la Cámara de Diputados. Todo parece indicar, pero por supuesto no tengo ninguna certeza, de que no habrá comisión mixta, que se aprobará finalmente. No sé si ustedes coinciden, pero en las últimas semanas están con el fin del binominal y ahora la reforma educacional, son momentos que van a quedar. Y se sacó la reforma tributaria. Y claro, es bastante potente, ¿no? O yo exagero. Bueno, yo creo que ese ha sido el gran triunfo del gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ¿sí? ella se comprometió con ciertas reformas básicas y las está cumpliendo. Y las está cumpliendo además en plazos muy, muy acotados.
Lo que es francamente sorprendente porque generalmente existía aquí en Chile esta política de hacer cambios en la medida de lo posible. Y aquí Michelle Bachelet tomó el toro por las astas y dijo, yo me comprometí a hacer estos cambios y los voy a hacer. Chao. Y los voy a hacer, y eso yo creo que es bien notable. Más allá de las encuestas. ¿Ah? Más allá de las encuestas. Y Nicolás Izaguirre, que ha sido duramente cuestionado durante todos estos meses, ahora aparece como un tipo que fue capaz de sacar adelante lo que se propuso. Uno puede discutir si acaso eso es lo que deberíamos haber hecho o no, pero ayer, lo sacó adelante. Ayer pensaba tanto que se reclama por qué no hay cambio de gabinete, por qué no hay cambio de gabinete, y hacía el ejercicio de decir, bueno, claro, la presidenta debe estar diciendo, primero terminemos con esta reforma y después yo haré el cambio de gabinete. Primero hagan la pega y después vemos qué hacemos. Claro, porque tal vez no era el minuto. ¿Se imaginan un cambio de gabinete antes de que se apruebe la reforma? Bueno, en fin, son especulaciones. Vamos a comerciales, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, la lectura nos permite hacer un alto en lo agitado de la vida y descansar en relatos construidos por otros. El diálogo de la historia con otras disciplinas, el valor artístico de los paisajes y la obra narrativa de la destacada escritora Marta Brunet son algunos de los temas que ofrece Ediciones Alberto Hurtado para disfrutar este verano. Posgrado Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Y para irme a comerciales, rescato de la última entrevista de Pedro Lemebel, cuando le preguntan ¿qué crónica o texto tuyo te gustaría que leyera todo el mundo? Me da lo mismo, dice Pedro Lemebel, si me leen o no. Igual les va a llegar la sombra de esta letra quemada. Pero si tuviera que decidir sobre la lectura de mis textos, serían los de las víctimas de la dictadura. El manifiesto ahora es una obra plástica y está en la colección del Museo Reina Sofía y ya se conoce demasiado. ¿Se dan cuenta? En el Museo de Reina Sofía. Entonces, manifiesto. Hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, y así sigue. Es un largo manifiesto maravilloso. Entonces él dice ya se conoce demasiado al punto que está en el museo. Entonces dice, yo diría que lean Margarito. A la vuelta les cuento de qué se trata Margarito, y seguimos en el primer café. Intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación, políticas sociales. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. El uso de la tecnología en la recreación no reemplaza el tiempo que puedes pasar con tu hijo o hija. Por eso, presta atención a la cantidad de horas que están expuestos a la televisión, celulares, tablets y pantallas. Acompáñalos y conoce los juegos y dispositivos a los que tienen acceso. Siempre será más enriquecedor para su desarrollo el tiempo que disfrutan y juegan contigo. Creciendo juntos. Un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. Psicología clínica, trauma y psicoanálisis, intervención psicosocial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Psicología. Universidad Alberto Hurtado. Ahora puedes tener más de lo que te gusta, más tiendas y más marcas. Arauco Premium Outlet Buenaventura creció para que puedas encontrar miles de productos con marcas premium a precios outlet. Ven, no te pierdas la oportunidad de comprar en más de 100 tiendas para que te des el gusto de tener las marcas que quieres. Te esperamos en Arauco Premium Outlet Buenaventura, San Ignacio 500, Quilicura. Este verano está lleno de oportunidades para tener tu 0 kilómetro. Abre tus ojos al verano Chevrolet. Aprovecha
Bonos de hasta 2.200.000 pesos. Compra hoy y empieza a pagar en abril con crédito Chevrolet. Además, para modelos Premium Line 0% de interés en 24 meses. No te lo pierdas y ven hoy a la red Chevrolet. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia. La felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Por eso queremos invitarte a Parque Planeta, a disfrutar de Kidzania Outdoors, donde tus hijos aprenderán jugando en el único parque edu-recreacional de Chile. Compra tus entradas 2x1 en cajalosandes.cl y vive una gran experiencia junto a tu familia. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. 20 grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a conversar de Chile y el mundo continúa en Cooperativa, el primer café. Seguimos en el primer café, solo decirle entonces que lo que decía Pedro Lemebel que le gustaría que leyeran era la historia de Margarito, que es la historia de un niño que le hacían bullying por tener, ¿no es cierto? Como él dice, Margarito era así, un pétalo fino y lluvioso en medio de la borrasca pioja del piñén estudiantil. Porque él, y esa era la manera de escribir de Pedro, era un niño que ya se notaba que era amanerado, como se dice, ¿eh? Y en medio de esa alegre selección apareció un vestido, un largo y floreado camisón que los cabros sacaron calladamente del bulto, lo extrajeron mirándose con maldadosa complicidad. Margarito, como siempre, flotaba más allá del bullicio en esa balsa expatriada de su lejano navegar. Por eso no se percató cuando lo rodearon, sujetándolo entre todos, y a la fuerza le metieron el vestido por la cabeza, vistiéndolo bruscamente con esa prenda de mujer. Creo que nunca olvidaré esa escena de Margarito, con los ojos empañados, envuelto en la percala floral de su triste primavera. Es un relato de la historia de Margarito, la que él dice que le gustaría que se lea, ¿eh? La que dijo. Bueno, seguimos con Luis Eduardo Escobar, Sergio Mico y... Oye, Robert Dixon. Ahí está. El invitado... Claro, el invitado nuevo. Oye, el amigo de los amigos. El amigo de los amigos. Oye, yo les decía que ayer se aprueba la reforma. O sea, el plan, no, el proyecto de inclusión, ojo. Esto no es la reforma, porque la reforma es mucho más, ¿no? Sí. Ya. Y la primera pata de la reforma. Ahora, le pega un palo el ministro Izaguirre a Hacienda, porque él dice, va a haber recursos para la educación pública ahora ya. Si son recursos frescos o de a poco, eso ya no depende de mí. Claro, y soy ahí sincero, y tira la pelota a Hacienda. Luis Eduardo Escobar, economista, a ver. Bueno, Nicolás Izaguirre conoce muy bien mejor el que Ministerio nadie. de Hacienda. Increíble que ahora está del otro lado del mesón, claro. Y está protestando. A mí me encantaría que eventualmente Nicolás, cuando ya haya resuelto sus problemas en el área de educación, para bien de Chile, aborde estos temas, porque así como él cuando fue ministro de Hacienda terminó haciendo una propuesta de política de innovación, que se convirtió finalmente en la Comisión Nacional de Innovación y Competitividad, en el Consejo Nacional, que ahora que cuando termine de ser ministro de Economía, le dé una segunda mirada al papel que juega el Ministerio de Hacienda en nuestra estructura de gobierno, que es bien notable, ¿eh? Es muy distinta a la que existe en otros países. Yo no conozco otros países en los cuales el Ministerio de Hacienda como tal esté a cargo del desarrollo económico del país, cosa que es una cosa exclusivamente chilena, no existe en otro lado. Y que además tiene una tradición, tiene una historia o tiene un origen que tiene que ver más bien con nuestras crisis financieras, donde es muy importante el control de la caja, digamos. Pero hoy día no podemos tener una situación en la cual el cajero sea el que controla la estrategia de la empresa. Y eso a mí me parece sumamente grave. No. Y yo creo que es hora de que reconsideremos esta situación. Claro. ¿No? Mira, yo estoy súper de acuerdo contigo, Luis Eduardo, e incluso el nombre Ministerio de Hacienda
porque eso nos recuerda una sociedad súper jerárquica, la hacienda. Entonces, la hacienda pública. Claro, la hacienda pública. Entonces, en otro lado se llama Ministerio de Finanzas. Es que, claro, en cambio, economía, o economía, el orden de lo doméstico, justamente lo que la gente reclama. ¿Te acuerdas de esto de que la macro está buena, pero la micro está mala? Es que a uno le gustaría un Ministerio de Economía mucho más cercano a la gente, a sus necesidades. Entonces, a mí me parece indispensable que se discuta el poder del Ministerio de Hacienda en el orden público chileno, con un tribunal central, con un banco central completamente autónomo. Entonces, eso yo creo que ha dado estabilidad macroeconómica que es clave para el desarrollo del país, pero le ha quitado mucha sensibilidad social que ha terminado repercutiendo en la calidad de la política. Roberto, y en la calidad de la economía. A mí, volviendo un poco a la aprobación de la reforma educacional, lo que me preocupa desde la del proyecto de inclusión. De una parte de la porque de imagínate la cuando llegue la desmunicipalización y todo la educación superior. La educación superior. La desmunicipalización va a ser no es tan heavy. Controversial. Así están todos de acuerdo. Roberto nos dirá cuando haga la encuesta. Vamos a ver qué pasa, pero a mí lo que me preocupa es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que ustedes decían que yo creo que efectivamente el presidente Bachelet aquí definió una hoja de ruta y la ha seguido adelante, y eso sin duda en eso han sido exitosos, en la aprobación de la reforma tributaria, en la aprobación de la reforma del sistema electoral binominal. Pero fue hecha a mata caballo, como decía Andrea Lamán ahora en la mañana. Ahora en la mañana, o que decía que la retroexcavadora estaba sin freno. Sin freno. Sí, yo tengo la impresión de que te están cometiendo el mismo error que cometieron con la reforma tributaria, de aprobarla. La presidenta Bachelet cuando gana la elección y como la ganó decía, yo gano y los cambios de alguna manera lo quiere la mayoría, ¿verdad? O sea, ella apelaba a que las reformas y las grandes reformas que ella iba a impulsar era un cambio que quería la mayoría de los chilenos. Y de alguna manera, a pesar de que nos guste o no nos guste, lo que nos han mostrado las encuestas es que de los eslogans o de las grandes cuñas que significaban la campaña, y específicamente sobre la reforma educacional, que era una gran reforma para la educación pública, gratuita y de calidad, a esta reforma educacional, al parecer hay una gran brecha. Lo que han mostrado las encuestas, y al menos yo estoy viendo la de Plaza Pública Academ, es que hace 14 semanas que la reforma educacional tiene más desacuerdo que acuerdo. Claro. La última semana, el 16 de enero, un 54% estaba en desacuerdo con la reforma educacional del gobierno, solo un 37% estaba de acuerdo con la reforma educacional del gobierno. Vamos a ver obviamente qué es lo que significa aprobarla, pero me parece que aprobarla en este contexto, con este nivel de desacuerdo en materia de opinión pública, es complejo. Algunos dicen que es un problema comunicacional, que la opinión pública no está entendiendo qué es lo que significa. Yo tengo la impresión de que no es así. O sea, los chilenos esperaban una reforma a la educación pública y el gobierno se metió al corazón de los sistemas del colegio particular subvencionado. Que está mucho mejor evaluado. De hecho, ayer, además, o sea, de hecho, cuando uno le pregunta a los padres, no por los datos ni por los especialistas. Cuando uno le pregunta pero me gustaría a los padres, saber los detalles. ¿Cómo se hace esta encuesta? Esta encuesta es son 700 casos semanales, es una encuesta que mezcla, es telefónica. Son 500 casos telefónicos más 200 encuestas cara a cara en puntos de afluencia, que lo que hace es compensar la muestra que el teléfono no logra llegar. Ahora, ¿teléfonos fijos, Roberto? Son teléfonos fijos, más de estas cara a cara. Ahora, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la muestra, efectivamente. Pero déjame decir una cosa. Esta misma muestra nos decía que el 30 de abril un 60% estaba de acuerdo con la reforma educacional y un 31% estaba en desacuerdo. Esta misma muestra. Y hoy día un 37% está de acuerdo y un 54% está en desacuerdo. O sea, esto no es un problema de muestra, digamos. Claro, la encuesta CEP, una encuesta de 1.500 casos, urbana, rural, hogares, probabilística, sin reemplazo, que cumple con todos los estándares internacionales, de alguna manera ha mostrado la misma tendencia que ha mostrado la encuesta de Plaza Pública acá. Yo estoy de acuerdo con Roberto de que el tema no es la encuesta, digamos. O sea, no le echemos la culpa al termómetro. Claro, aquí todos los martes, todos los martes en realidad, o martes por medio, se publica una encuesta que hace Imaginación Cooperativa y la Universidad Central, que incluye teléfonos celulares. Es un poco distinto al esquema de ustedes, pero en realidad, si a uno le pueden decir, mira, la muestra está sesgada, ok,
está sesgada, pero está siempre sesgada de la misma manera. Lo que entonces te dice, mire, el termómetro es como el medidor de la presión de aire de los neumáticos. Cuando uno va a la bomba de benzina y lo mide, la maquinita dice 32 de presión, entonces, y uno lo mide con el que uno tiene en el auto y dice que es 28. Entonces, bueno, uno sabe que si quiere que tener 32 o 28 tiene que ajustar por esa cosa. Entonces, el sesgo es siempre el mismo y en consecuencia las variaciones en la medición son un indicador relativamente confiable de cuál es la opinión de la gente. Yo solo para cerrar un poquito el tema metodológico y para darle un poco transmitir confianza a la gente que nos está escuchando, esta encuesta, la de Plaza Pública Academy, con 3.500 casos al mes, obtuvo en una pregunta comparable que la aprobación presidencial el mismo resultado que dio la encuesta CEP. Exactamente el mismo. Ya. Claro, bueno, yo creo que, perdona, pero salgamos a las encuestas. Sí, pero solamente un comentario. Las encuestas hoy día son el oráculo donde les preguntamos todo y eso afecta la calidad de la política, porque mira, el 67%, vamos a seguir con encuestas, dijo que no quería integración hace varios años atrás, en medio porque querían, que los niños, que mis hijos estén con sus pares. ¿Y eso está bien? Pero el mismo no, y eso no hay que seguirlo. Pero también el mismo 70% podría decir que está en contra del lucro. Entonces, en contra del lucro. Entonces, yo diría que la gracia de la reforma de ayer de integración social, que atacando la selección, el lucro y el copago, ya se está avanzando, está avanzando hacia la integración social, que es uno de los elementos de la calidad de la educación. Y quiero terminar con el siguiente punto. Yo espero, Roberto, que como gobiernista, que cuando ya los chilenos el próximo año, este año y el próximo, empiecen a ver que esos 500 millones de dólares que tienen que poner en copago, se le empiecen a liberar, entonces una persona tenga 10, 20, 30, 40 mil pesos más, en su bolsillo cada mes van a empezar a decir, ¿sabe que este lado de la reforma me gusta? Y yo creo que ahí pueden empezar a subir las encuestas. Yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que hubiera, si se hubiera hecho una encuesta, ¿están de acuerdo ustedes que se termine con la pena de muerte? Se pierde, pues, Cecilia, y sobre todo... Bueno, lo mismo, digamos... Y sin embargo, el gobierno del presidente Lago lo hizo, ¿no? Yo creo que las encuestas son una herramienta útil para observar y para medir qué es lo que está pasando, pero las encuestas hay que liderarlas. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que esto signifique o que aquí un 54% esté de desacuerdo con la reforma educacional no signifique que el gobierno no tenga que aprobarla. Si el gobierno tiene que seguir su hoja de ruta y eso está bien. Pero hay que tener también, de alguna manera, ojo con lo que nos están diciendo. Si al final es una luz, manera, de alerta sobre lo que está pasando. Claro. Yo tengo una hipótesis de por qué la gente se opone o tiene un alto nivel de rechazo a la propuesta del gobierno actualmente, porque la gente, a mi juicio, percibe que con las 5 lucas, las 10 lucas o las 40 lucas mensuales que pone, de alguna manera le está asegurando o tratando de conseguir una mejor educación para su hijo. Claro. Y entonces, lo que ellos perciben, en parte por errores comunicacionales, pero en parte también porque hay altos grados de incertidumbre cuando uno hace estas cosas, es que este esfuerzo que ellos están haciendo puede ser socavado por esta reforma y que eso puede perjudicar a sus hijos. Y como los resultados no los vamos a ver hasta 10 o 12 años más, entonces los grados de incertidumbre son bastante grandes. Y yo creo, y por eso he sostenido de que creo que fue un error partir por aquí y no partir por fortalecer la educación pública. Pero mañana, ayer, se habló de 250.000 millones de pesos para ponerlo en la educación pública y para tener una idea de magnitud, son 170.000 millones de pesos el presupuesto ordinario. Entonces, a mí me parece, ahí viene un esfuerzo súper grande y espero que al ministro de Educación, ex ministro de Hacienda, le vaya bien para que eso dinero se libere. Y eso es clave. Ahora, lo que viene es súper difícil, porque es cierto que la reforma, el sistema municipal, por lo menos en 2/3, según Educación 2020, está regulé que va mal. Y que haya acuerdo en cambiarlo, pero cambiarlo hacia en qué dirección, yo te quiero decir que es bastante complejo y el debate entre técnicos, políticos, está súper lejos de llegar a un acuerdo. Y con respecto a la reforma de la educación universitaria, olvídense lo que es eso. Así,
dentro de la nueva mayoría, ¿por qué se le sigue poniendo dinero a las universidades privadas tradicionales? Eso ya está en debate. Entonces los diputados y senadores que vienen de Valdivia, Valparaíso y Concepción están defendiendo eso, los ligados a la Universidad Católica, yo creo que con toda justicia, por mencionarles un tema. Luego algunos dicen, ¿por qué vamos a seguir poniendo platas públicas, universidades privadas no tradicionales, que además son malas? Bueno, pero uno podría decir, yo estoy de acuerdo con eso, ya, pero porque no corresponde. Pero por otro lado, cuando nos enfrentemos a que hay 100.000, 200.000, 300.000 jóvenes en esas universidades privadas no tradicionales, que son muchos de ellos de gente que viene de clase media baja, yo quiero ver ahí lo que va a hacer ese debate. Entonces, hacer reformas cuesta mucho, para ser súper sincero. Si yo no tuviera a mis hijos en un colegio particular pagado, el que me va quedando, quizás estaría harto más nervioso de lo que va a pasar con mi colegio particular subvencionado, y eso es completamente humano. Quiero hacerle unas preguntas desde afuera. ¿Qué pensarán nuestras auditoras, nuestros auditores de regiones? No sé, pongamos cualquier ejemplo, Iquique, Antofagasta, La Serena, donde sea, el tremendo debate que se hace y casi como que sería el centro de este plan de inclusión sobre el tema del Instituto Nacional. Que afecta a 50 liceos más, que son los liceos bicentenarios, que quieren imitar nada más, y estamos hablando de 11.000 colegios. Pero yo hablo sobre todo del Instituto Nacional, que sabemos que esto es una gloria, que han estudiado grandes personajes, han pasado por ahí. Es decir, la mayor parte de los presidentes de Chile. Claro, pero se han dado cuenta ustedes cuánto se ha centrado la muerte del Instituto Nacional. Pero lo pregunto en buena. Yo creo que detrás de eso hay una discusión muy de fondo que tiene que ver cuál es el papel de la meritocracia. Entonces aquí ¿cómo se genera? Claro, aquí hay un problema, que hay que discutirlo. Yo no tengo una opinión definitiva sobre este tema, pero a mí me gusta la meritocracia y yo creo que efectivamente ese es un proceso que hay que apoyar. Ahora, si no cabe ninguna duda de que lo que ocurre en el Instituto Nacional, los resultados tienen todo que ver con la selección de alumnos de muy alta calidad. Claro. A esos tipos les habría ido bien en cualquier parte que los paren. Lo que pasa es que como existe el Instituto Nacional, entonces tú los agrupas y los potencias en un cierto lugar. Y bueno, ¿cuál va a ser el papel de los liceos bicentenarios y el papel de la meritocracia dentro de nuestro sistema educacional? Es un tema a definir, porque si tú mantienes un sistema en el cual el 30% está seleccionado por meritocracia, entonces tú vas a tener un colegio que al interior va a estar segregado. Y eso yo lo he visto en otras partes, o sea, lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo, donde dentro del mismo colegio público tú tienes gente que está en niveles académicos muy distintos. Entonces, pero los colegios, ¿dónde están los nivel universitario y otros tipos están aprendiendo a leer? Sí, y los liceos bicentenarios, Sergio. Estos colegios, la evaluación que yo no soy un experto. ¿Desde cuándo existen? Hace pocos años atrás. Los bicentenarios son de Piñera. Son de, ¿no es cierto?, del gobierno Sebastián Piñera. Sí, pero se habló antes, para ser justo. Pero ya hay una prueba de que son la cuna de la meritocracia y de la élite necesaria en todo el país. Mi fuente de información es Mario Weisbrot, y él dice que hubo una encuesta y un estudio del 2012 y que la cosa no era nada de tan positiva. Pero mira, yo primero... Pero háblenle a las regiones sobre el Instituto Nacional. Es que, claro, yo encuentro, tú tienes toda la razón, eso demuestra una vez más la concentración de la élite, tanto en materia centralista, en este caso territorial. Yo lo encuentro un poquito escandaloso. Yo, para serte franco, no lo había pensado, Cecilia, pues tú tienes toda la razón. Toda la razón es que es un poquito grotesco. Sí, claro. Porque pero para darte un ejemplo, nosotros en la campaña del 2009 con Marco Enrique Dominami propusimos crear por lo menos un liceo emblemático en cada región. Después lo copió Piñera y lo puso en su programa, pero yo creo que eso es importante. Sí, pero ¿por qué tú vas a tener, qué vas a hacer con los niños de Coyhaique que son de gran excelencia? ¿Lo vas a traer al Instituto Nacional de Santiago? Pero mira, el problema, sabes que tiene primero, a mí no me gustan los liceos emblemáticos, porque un buen profesor justamente tiene que demostrar que es buen profesor haciéndose cargo del conjunto de alumnos buenos y malos. Sí, claro. La segunda cosa es que yo estoy de acuerdo con la meritocracia, pero la meritocracia, a mi entender, no se puede jugar con niños que
ya estamos en un nivel que se les practican pruebas en los jardines infantiles, la meritocracia se juega entrando a la universidad. A partir del sexto básico. Pero igual estamos hablando de la secundaria, después de octavo. Sí, pero está, por eso bueno, pero te digo, sí, pero está bien, pero los colegios particulares pagados, los que hemos pasado por eso, te digo que la exigencia y la competencia empieza en la educación tanto inicial. Es así que el Economist de este viernes, de mañana, que ya salió, o sea, de hoy día, perdón, el primer artículo que tiene hoy, esta semana, tiene justamente que ver con cómo la meritocracia se socava cuando tú tienes un sistema en el cual las ventajas iniciales, como decía además la Universidad Alberto Hurtado en las propagandas que se hacen aquí en este programa, los niños de las familias ricas han escuchado 3 o 4 millones de palabras más que los niños pobres el día que entraron al colegio. Entonces la ventaja inicial es brutal. Entonces el esfuerzo que uno tiene que hacer inicialmente en los primeros años, en los jardines infantiles, en las salas cunas, etcétera, etcétera, es clave. Claro, y si tú me apuras mucho, yo creo que hay un tema pendiente que es la integración social dentro de los colegios particulares pagados. Así, yo creo que si no atacamos ese tema, que es mucho más complejo, por razones socioeconómicas y políticas, vamos a seguir teniendo un problema grave de reproducción de la élite. Y a mí lo que me gustaría es que justamente fuera un sistema más integrado, porque eso fortalece la democracia, que es pluralismo también social, pero por otro lado también produce este efecto de pares de tirar para arriba a todo el resto. Ahora tú lo que dices es un buen punto, también dentro de colegios que dicen no seleccionar, después tú tienes la clase A, B y C, y eso también en los países desarrollados se está atacando. Claro, eso a ver. Y perdona, y es evidente que si yo Roberto estoy en el colegio de los porros, vamos. por así decirlo, en la clase de los porros me voy a exigir menos. Sí, yo creo que esta reforma educacional es un golpe, y alguna las encuestas, voy a volver a las encuestas que es lo mío, pero lo muestran, es un golpe a la clase media, a la identidad de la clase media, al mérito, al esfuerzo. O sea, cuando los padres efectivamente están dispuestos a poner más recursos para mejorar la educación de sus hijos, es porque hay un elemento de esfuerzo, de ganas de mejorar, de mayores expectativas. Uno hubiera esperado de este gobierno, o lo que esperaban los chilenos de este gobierno, es que hubiera focalizado todo su esfuerzo en que cada uno de los colegios municipales de Chile sean colegios de excelencia. Cada uno de ellos. Y lo que estamos haciendo hoy día es dejar que el Instituto Nacional deje de ser un colegio de excelencia. ¿Pero por qué? Porque eso van a seleccionar un 30% no y... Porque va a dejar de seleccionar. Un 30% van a seleccionar y el 70% Digo, el 30% van a seleccionar y el 70% o sea, no. La pregunta es que el Instituto Nacional va a tener la capacidad de mantener su nivel... ¿Qué desafío, no? Claro, es un desafío. ¿Va a poder hacerlo con los mismos recursos? No sabemos. ¿Cuántos puntajes nacionales va a tener a la vuelta de 10 años? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y luego, ¿qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados? O sea, que estaban teniendo mejores resultados que los colegios municipales. Entonces, el desafío del Estado, estaban teniendo mejores resultados. Sí, pero muy poco, y sabes que y además porque seleccionan a los mejores. Sin duda. Pero el desafío del Estado era que cada colegio municipal en Chile fuera un colegio de excelencia política, que tú puedes compartir o no. Si el gobierno no partía por acabar con el lucro, ya iba a tener un problema de legitimidad muy grande. Yo te diría, esa es una razón política. La gente podrá, qué escándalo lo que está diciendo el señor Mico, pero eso también es parte de la lógica política. Yo estoy de acuerdo contigo, es que si el gobierno hubiera terminado, o hubiera enfocado esto en terminar con el lucro y no con el copago o con la selección, no estaría el problema que estaría hoy día. Bueno, se nos termina el primer café. Gracias, Roberto Isixson. Te vamos a incorporar a nuestro staff. Encantadísimo, ¿sí? Cecilia. Muchas gracias. Sergio Mico, Luis Eduardo Escobar. En este viernes quisiera terminar de nuevo con Pedro Lemebel. En una oportunidad yo le pregunto sobre la muerte de su mamá y de Gladys Marín. Y él me dice... mujeres como ella faltan en el país, y también me dice, el duelo nunca pasa, solo se aprende a vivir con él, y yo les aseguro que en estos momentos de mi vida no puedo estar más de acuerdo, ¿no? El duelo nunca pasa, solo se aprende a vivir con él. Y vamos a despedirnos con un audio justamente sobre un tema más en el sentido del humor de Pedro Lemebel. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau. De alguna manera el humor sube las defensas, ¿no? Sí. No solamente del SIDA, sino que en el cáncer, y lo que te mata es la piedad, no es necesariamente la enfermedad. La piedad te baja la defensa, te baja el ánimo
y te fuiste maricón cortado. Pero mis textos se han dado así, aunque Roberto Bolaños dijo que yo era el mejor poeta de mi generación sin ser poeta.